La interpretación y apertura a los estándares del derecho internacional contribuyen a la construcción de la democracia, aseguró la magistrada Janine Otálora Malasis. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó los lineamientos para identificación de anuncios espectaculares. La Sala Superior negó a exministro de Culto inscripción como aspirante a candidato independiente por la gubernatura de Morelos. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. Al pronunciar la conferencia El control de convencionalidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, subrayó que los jueces tienen la obligación de armonizar las disposiciones constitucionales y convencionales a través de la interpretación y apertura a los estándares internacionales para fortalecer el derecho electoral mexicano, a fin de potenciar los derechos humanos de las personas y con ello contribuir a la construcción de la democracia. Vamos con la información. Al pronunciar la conferencia magistral El control de convencionalidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, afirmó que las y los jueces tienen la obligación de armonizar las disposiciones constitucionales y convencionales a través de la interpretación y apertura a los estándares internacionales para fortalecer el derecho electoral mexicano. El control de constitucionalidad como el de convencionalidad tienen los mismos objetivos: los de garantizar, hacer efectivos y potencializar los derechos y libertades de las personas, o, retomando lo que decía Manuel Aragón, establecer límites al poder político. La magistrada presidenta afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ejercido el control convencional o armonización de las normas nacionales e internacionales en numerosas resoluciones y destacó los casos Han Ron, la ampliación del derecho a la participación política de los ciudadanos simpatizantes de los partidos políticos y la paridad de género en la integración de ayuntamientos. Con este tipo justamente de interpretaciones y de apertura a los estándares internacionales en el análisis de las normas electorales, podemos fortalecer el derecho electoral mexicano, contribuyendo a una mejor construcción de nuestra democracia, entendida esta esencialmente como un sistema de protección de los derechos políticos de todas las personas. En la conferencia realizada en el marco de las jornadas itinerantes de justicia electoral con perspectiva en derechos humanos, organizadas por la Sala Regional Ciudad de México, estuvieron presentes el magistrado Armando Maitret Hernández, presidente de la misma, la magistrada María Silva Rojas y el magistrado Héctor Romero Bolaños, así como integrantes de tribunales e institutos electorales de la cuarta circunscripción, conformada por los estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México. En información de la sesión pública de la Sala Superior, por unanimidad de votos, se confirmó el acuerdo INE-CG 615 de 2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emitieron los lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares. Escuchemos la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió confirmar el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emitieron los lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares. Las y los magistrados señalaron que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene la facultad implícita de llevar a cabo la regulación de su potestad sancionadora conforme a parámetros de congruencia y proporcionalidad. También consideró que la actuación del Instituto Nacional Electoral está justificada ya que se orienta a ejercer su capacidad de vigilancia respecto del origen y destino de los recursos de los sujetos obligados en materia de fiscalización.
El Pleno estimó que la inclusión del identificador único a los anuncios espectaculares permitirá al órgano fiscalizador contar con información necesaria para verificar con oportunidad y certeza el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático de derecho. En cuanto a la responsabilidad sobre el identificador único, la Sala Superior enfatizó que recae directamente sobre los partidos políticos y no sobre los proveedores de los mismos. Ahora vamos con las breves de la Sala Superior. La Sala Superior confirmó por unanimidad de votos el acuerdo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual negó a un candidato la calidad de aspirante a candidato independiente a la gubernatura de Morelos por incumplir con lo establecido en la Constitución Federal y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Al resolver el medio de impugnación interpuesto por José Antonio Sandoval Tajonar, el Pleno refirió que en el primer párrafo del artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece que quienes ejerzan el ministerio de cualquier culto no podrán ser votados para puestos de elección popular a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando menos 5 años antes del día de la elección de que se trate. La restricción impugnada, resolvieron las magistradas y magistrados, es razonable considerando que la Constitución no establece un plazo específico para el efecto, de modo que el legislador goza de libertad configurativa para hacerlo. El lapso de 5 años que se estableció en la ley citada responde a la necesidad de garantizar plenamente la equidad en la contienda, removiendo cualquier posible influencia indebida en el electorado. Por ello, confirmó el acuerdo adoptado por el Instituto Electoral Local. Por otra parte, la Sala Superior resolvió por unanimidad de votos ordenar al gobernador del estado de Morelos someter a la aprobación del Congreso local una nueva propuesta del presupuesto de egresos para el actual ejercicio 2018, en la que se incrementen los recursos asignados al Tribunal Electoral Estatal que permita su adecuado funcionamiento. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos promovió un juicio electoral en contra de la asignación de recursos al órgano de justicia estatal determinada en el presupuesto de egresos para este año. Al resolver el medio de impugnación, las magistradas y magistrados declararon fundado el reclamo del Tribunal Electoral de Morelos relativo a que el actuar del gobernador al remitir al Congreso del Estado la propuesta de presupuesto del tribunal fue contrario al procedimiento dispuesto en el marco legal y constitucional, pues redujo la cantidad solicitada por el órgano de justicia electoral. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. Acompáñeme a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias por continuar con nosotros. En otro tema, con el objetivo de generar un vínculo de acercamiento con la sociedad, dar a conocer la labor jurisdiccional y consolidar la imagen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como garante de los derechos y principios democráticos frente a la ciudadanía, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emitió un billete conmemorativo de este órgano. De esta manera, los billetes del sorteo superior 2538, que se llevará a cabo el 26 de enero próximo, muestran la imagen del logotipo institucional del Tribunal Electoral,
y cuenta con un premio mayor de 15 millones de pesos en 2 series y un total de 43 millones de pesos en premios. Este sorteo se realizará en el auditorio de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública del edificio El Moro. Es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Guadalajara resolvió el juicio ciudadano 3 de este año. Una ciudadana impugnó la sentencia del Tribunal Electoral de Jalisco que confirmó el acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana también de Jalisco, por el que se le negó la calidad de aspirante a ser candidata independiente en Tonalá. Al respecto, la magistrada y los magistrados de la sala determinaron confirmar la sentencia impugnada al Tribunal Electoral local, pues contrario a lo que dice la ciudadana, sí se le dijo de forma clara que debía abrir una cuenta bancaria como requisito para ser reconocida su calidad de aspirante. También Sala Guadalajara resolvió los juicios ciudadanos 4 y 5 de este año, y en ellos 2 ciudadanos combatieron la sentencia del Tribunal Electoral de Chihuahua, que a su vez confirmó el acuerdo del Instituto Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos, convocatorias y formatos de candidaturas independientes para integrar los ayuntamientos en dicha entidad. La Sala Guadalajara determinó confirmar lo resuelto por el Tribunal Chihuahuense, ya que, como lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los servidores públicos electos por la vía independiente que deseen reelegirse solo podrán postularse de nueva cuenta, pero para el mismo puesto. Y la Sala Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Chiapas, que a su vez confirmó el acuerdo del Instituto Electoral de Chiapas, mediante el cual se designaron a funcionarios de los consejos distritales y municipales electorales del mencionado Instituto Electoral local para el proceso electoral de este año. Al resolver el juicio de revisión constitucional electoral 1 de 2018 promovido por Movimiento Regeneración Nacional, los magistrados de la Sala Regional determinaron que la autoridad responsable, es decir, el Tribunal Electoral de Chiapas, valoró correctamente la documentación con la que se acreditó la elegibilidad de los ciudadanos que integran el Consejo Municipal Electoral de Citalá, en Chiapas. En cuanto al agravio relativo a la violación de los principios de paridad de género en la designación de los señalados consejeros electorales, en efecto, no obstante que se alegó que no se respetó tal principio, se concluyó que se cumplió con este, habida cuenta de que los nombramientos en su mayoría recayeron en mujeres. Y en otro asunto, al resolver el juicio ciudadano 18 de este año, promovido por Alba Sáliva Benítez, la Sala Regional Jalapa revocó o anuló la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, mismo que desechó la demanda de Alba relacionada con la consulta realizada al Instituto Electoral de Quintana Roo respecto a la posibilidad de participar como candidata a un cargo de índole municipal en su calidad de ciudadana mexicana por naturalización. Y la Sala Toluca, en el recurso de apelación 25 del año pasado interpuesto por el Partido del Trabajo, el cual controvierte la resolución del Instituto Nacional Electoral relativo a la revisión de informes anuales 2016 en los estados de Hidalgo, Michoacán y el Estado de México. En lo relativo al Estado de México, los magistrados de la Sala Regional declararon infundado el agravio consistente en que la responsable, al imponer el monto de la sanción, no tomó en cuenta la verdadera capacidad económica del infractor. En relación con los agravios correspondientes a Hidalgo, la Sala consideró fundado el agravio, por lo que se concluyó que las multas deben fijarse tomando en cuenta el valor vigente al momento de la comisión de la infracción, y no en el momento de sancionar. Finalmente, en relación a los agravios relacionados con Michoacán, se declaró infundado lo consistente en que no existió dolo al reportar gastos por arrendamiento que fueron devengados en 2015. Y pasando a información de la Sala Ciudad de México,
La misma confirmó las resoluciones emitidas por el Consejo General del INE, a través de las cuales impuso diversas sanciones por irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de los informes anuales de ingresos y gastos ordinarios de 2016 al partido Movimiento de Regeneración Nacional respecto de Tlaxcala, Guerrero, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, y Movimiento Ciudadano respecto a Morelos y Puebla. En otro asunto, la Sala Ciudad de México confirmó 2 sentencias del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que avalaron la negativa del Instituto Electoral Capitalino de registrar a una aspirante a candidata independiente a alcaldesa en la delegación Cuauhtémoc y un aspirante a candidato independiente como diputado local por considerar que no habían probado ante el tribunal local, ante el tribunal capitalino, haber cumplido con el requisito de abrir una cuenta bancaria, la cual es necesaria para garantizar la correcta fiscalización de los recursos utilizados. Finalmente, la sala especializada determinó que los promocionales de radio y televisión Estaríamos Mejor y Estaríamos Mejor Empresario, pautados por el Movimiento de Regeneración Nacional, no constituyen actos anticipados de campaña en favor del candidato de ese partido. Se determinó que del análisis realizado al contenido de los promocionales no se actualizan los actos anticipados de campaña porque el uso de las frases estaríamos mejor con ya sabes quién y sí estaremos mejor y ya sabemos con quién no necesariamente aluden al aspirante, puesto que también pueden entenderse como una alusión al cambio o a la alternancia en el ejercicio del poder. En ese sentido, no se actualiza el uso indebido de la pauta al considerarse que al mensaje se le debe considerar como genérico, sin incidencia en el proceso electoral federal. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. En información del Instituto Nacional Electoral, el Instituto firmó 2 convenios de colaboración. El primero, firmado con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo Social Capitalina, tiene como objetivo apoyar las acciones relacionadas con el proceso electoral 2017-2018 y evitar que los recursos públicos y programas sociales sean utilizados con fines político-electorales. En el segundo, el Instituto Nacional Electoral y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo firmaron un convenio de colaboración y acompañamiento para promover el voto libre e informado en el país de cara a la jornada electoral del 1 de julio próximo, a fin de contribuir a la paz y estabilidad social, política y económica que requiere la nación a través de la observación electoral. Se informó que se realizarán tareas de difusión a través de las más de 255 cámaras afiliadas y las 670,000 empresas que la integran y se ubican en el territorio nacional, con el propósito de que los electores conozcan que hay un blindaje suficiente para votar por quien ellos quieran y en completa libertad. Por otra parte, el Instituto inició el proceso de validación de los apoyos ciudadanos recabados por aspirantes independientes a las senadurías y la presidencia de la República para detectar posibles inconsistencias. Al respecto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello señaló que no se permitirá que esté en la boleta electoral un nombre que no tenga derecho a estar en ella. Candidatos independientes y de partidos políticos que no hayan cumplido el número de firmas o con la dispersión territorial y quien no haya cumplido con las reglas de fiscalización conforme a un estricto apego a la ley, no va a aparecer en la boleta, afirmó el consejero presidente. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.